columna y es un tipo que cierra bien el año, ya se lo dijimos, se los contábamos el viernes pasado, con un libro, Mm. con buenas noticias, cierra. Mirá que te reclamamos buenas noticias todo el año. Esta es una buena noticia de planificación económica o terraplanismo libertario, así se llama, un repaso por experiencias de intervención estatal. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Felicita? Sí, bueno, es una buena noticia, es verdad. Estoy contento con el libro. Ay, claro, Em, ¿cómo no vas a estar contento con todo lo que trabajaste? Y aparte, qué linda discusión, Germán, ¿no? Porque de eso se trata. Recién mencionaba el tema salud, pero la sí, discusión es hasta dónde el Estado, o en realidad estamos en este momento con un presidente que dice hay que destruirlo, vine a eso, soy el topo, y la verdad que trabajó arduo el topo todo el año. sí, sí, el libro intenta, bueno, es clara, digamos, es planificación o terraplanismo libertario y es un libro pensado en clave de provocación y de tratar de, mm, de dar discusiones, como mostrar algunas cosas que son evidentes, ¿no? Uno ve para Milei o para los libertarios o para los nuevos dirigentes de esta nueva derecha, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, todo el mundo socialista, digamos, ¿no? Y entonces, viste que Milei había arrancado, ya no lo dice tanto, pero Argentina era una potencia del mundo, hasta el peronismo, o hasta la democracia en realidad, hasta 1916 más o menos, y usa para eso una serie de largo plazo de PBI que compara varios países, una cosa que se llama Proyecto Madison, que es justamente un grupo de académicos europeos que se dedicó a hacer datos de PBI. Y entonces me pareció interesante ver con esos mismos datos de PBI, esos mismos datos del Proyecto Madison, pero ahora datos de pobreza, cuáles son los países que en el siglo XX más redujeron la pobreza en el mundo. Y tomando la misma fuente de autoridad que usa Milei, casualmente encontré que los países comunistas eran los países donde más se había reducido la pobreza en el mundo, ¿no? Entonces Pero el no me libro arranca, digas. sí, Mala noticia para Javier Milei. claro, entonces, digamos, la cuestión es, o Milei chamucha cuando dice que Argentina era potencia del mundo, o si Milei tiene razón, los libertarios tienen que aceptar que no hay experiencia más exitosa para reducir la pobreza en el mundo que la experiencia de la economía de planificación centralizada. Entonces Caramba. claro, es en clave provocativa, pero digamos, porque la sensación que me da, y que muchas veces discutimos acá, es que realmente cuando hablan de adoctrinamiento en las universidades, el problema es que no tienen idea de lo que hablan. Entonces, como son muy violentos y tienen problemas para reconocer que no tienen idea, todo el mundo que leyó algún libro de historia es un adoctrinador. En- Obvio, obvio. Entonces ahí, sí, No, que la intención es que el libro de historia te quede lo más lejos posible, que vos te informes claro, a fuerza de redes sociales, de trolls, que te regalan dos o tres líneas y vos te enojás con y chao. eso Y y vos esgrimís repetís, repetís, argumentos con repetís. eso. Bueno, hace Claro. poco me pasó también en un ataque en redes sociales, así que me divierte un poco, tengo que confesar, pero alguien que me escribía, mostrar los libros de la UBA, desconociendo que además yo no trabajo en la UBA, pero que yo Claro. yo le decía, viste, capo, informate, el 95% del presupuesto universitario se informa todos los meses, viste, y el chabón me Sí. repetía, después se enojó, me quiso invitar a pelear, pero bueno, hay un clima de Bueno, vos si época. aceptás eso, nos tenés que avisar a nosotros que hacemos cobertura, por supuesto. No, No, lo que además más ganas tenía en la ustedes vida. saben que Pinazo es Igual, taekwondoka. No las sé si eso experiencias lo, indican que salen corriendo, no sé si que los eso que... lo dije en voz alta o lo pensé, pero, No, porque no, además Fue Jair el que habló, fue Jair. está No, no, bien. yo dije que Pinazo es taekwondoka, así que no lo presionen mucho, porque los agarra y lo deja hecho un sanguchito. No sé, qué sé yo, pero seguro que ganas tenía. Cuestión que, pero más allá de la violencia, eso, efectivamente hay algo ahí de desconocimiento de todos, ¿no? Entonces, me pareció interesante la provocación porque dice zurdos, 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 zurdos. Bueno, los mismos datos que él usa para decir que Argentina es la potencia del mundo, muestran que en el siglo XX, y mira, yo no lo tenía preparado el dato del libro, pero es una cosa, hay un gráfico ahí al principio del libro, los países, qué pobreza tenían en 1910, qué pobreza tenían en 1980, y no hay ningún país de la ex Unión Soviética que tuviese una pobreza mayor al 5% o al 2,5% incluso, ninguno. Todos los demás, por supuesto, que seguían. O sea, yo agarré el universo de países que tenían más de 40% de pobres en 1910 y cómo estaban en 1980. Después, bueno, una comparación
obviamente que hay una explicación de por qué se disolvió la Unión Soviética, y obviamente un capítulo dedicado a experiencias de planificación en el capitalismo, porque ellos conocen lo que dicen, aquello de lo cual dicen ser apologetas del capitalismo. La historia del capitalismo es la historia del Estado planificando el desarrollo capitalista, desde la guerra civil en Estados Unidos y el reparto de tierra después de 1860, o los aranceles del 55%, hasta Elon Musk recibiendo 10.000 millones de dólares en 10 años, hasta en Corea del Sur, Japón, reformas agrarias, expropiación de tierras, nacionalización del comercio exterior, nacionalización del crédito. O sea, son las experiencias del capitalismo realmente existentes. Japón después de 1950. O sea, Claro. Es el desconocimiento más elemental de la historia contemporánea y de la realidad en la cual vivimos, y es una apuesta también a que todos desconozcamos todo, digamos, ¿no? Digamos, y el libro un poco va de eso. Bien. Y Debe disfrutar un poco Germán Pinazo, es cierto lo que está diciendo, el debatir controles, porque fue y le tiró con la Unión Soviética por la cabeza. Súmate, Jair. No, me parece muy interesante lo que trae Germán, sobre todo en el momento de desarmar algunas de las mentiras, las falacias del gobierno, sobre todo con esto último que me quedo, que ellos equiparan capitalismo con liberalismo, ¿no? Y es una gran falacia. De hecho, esta idea me ponía a pensar, bueno, el peronismo es una estrategia planificadora de economía centralizada que nada tenía que ver con la Unión Soviética. Uno puede pensar lo mismo que pasó en el gobierno de Irán, lo mismo que pasó en el gobierno de Libia con Gaddafi. Digo, esta idea tan sencilla pero tan simplificante de asociar cualquier tipo de intervención estatal con el comunismo, lo que te lleva es perder de vista la complejidad de los procesos, y que no existe gobierno a nivel internacional que no haya tenido una planificación económica exitosa al momento de ir a disputar algún mercado. ¿Cómo ves esto al momento de tantearlo más allá de las redes, Germán, con gente que te lo rebata ideológicamente? no, yo de verdad que noto un gran desconocimiento, incluso el desconocimiento. Yo soy politólogo de grado, después me dediqué a la economía, fui director de Mirá carrera de vos. economía, soy investigador de CONICET en área de economía, pero hace 20 años o un poco menos, 17, que estudio temas de economía política. Yo nunca había visto eh, la- la- en los casos de Corea del Sur y de Japón y el rol de la reforma agraria en el aumento de la productividad de la agricultura. Por ejemplo, en Corea del Sur, reforma agraria, o la nacionalización del comercio y el control estatal de las divisas en Corea del Sur. Eh, es muy, muy interesante, podría hablarte un montón, porque incluso hay un tipo, un economista o un historiador económico estadounidense que se llama Chalmers Johnson, que a mí siempre me llamó la atención, siempre no, cuando lo leí me gustó mucho y me pareció muy ilustrativo. El tipo estudió la experiencia japonesa y él cuenta que los propios japoneses les pedían no distribuir su libro porque era un libro que en el marco de la Guerra Fría no quedaba bien vender esa parte de la historia japonesa. Generalmente cuando se habla de desarrollo económico se explican digamos, los esfuerzos en investigación y desarrollo. De Japón se habla de la experiencia de Toyota, esto del libro que se hizo muy famoso de pensar al revés, de producir justo a tiempo, pero se habla poco de que bajo la ocupación de Estados Unidos se expropió el 80% de los terratenientes en Japón, y el impacto que eso tuvo en la distribución del ingreso y una estructura de consumo, digamos, ¿no? Entonces, es no solo cuando uno discute con libertarios o con liberales, sino también cómo nos formamos nosotros del otro lado, y cómo hay una academia que se fue corriendo un poco, lógicamente, después de la caída del muro de Berlín, que hay determinados tipos de experiencias históricas. Te doy otro ejemplo, vos que mencionaste al peronismo. Yo ahí para el libro, una cosa que había hecho es decir, bueno, una cosa que te dicen siempre es Argentina podía haber sido Australia, ¿no? Y Mm. entonces el PBI per cápita de Argentina y Australia, dos líneas, y te dicen peronismo, fracaso, estúpido. Ahí me acuerdo, me viene a la mente Fernando Iglesias, ¿no? Dos gráficos y dice peronismo es lo peor que le pasó al país. Y la comparación con Australia es una cosa desopilante, porque Australia tuvo déficit comercial todo a lo largo del siglo XX por formar parte de alguna manera del área comercial británica. Ese déficit comercial fue cubierto con capitales. Si nosotros hubiésemos podido cubrir el déficit comercial todos los años, nuestra historia económica hubiese lógicamente sido otra. La comparación con Australia es una comparación desopilante. Ahora, cuando se dice íbamos camino a Australia y vino el peronismo, yo agarré la serie de largo plazo de PBI, ahora de alguien también
Las falacias de autoridad son muy importantes. De Ferreres, los 2 siglos de economía argentina, y nadie podría pensar que Ferreres es peronista. Si vos ves el PBI per cápita, los años que más creció, incluido el poder agroexportador y el periodo posterior, es el periodo que va del 46 al 74. El Claro. PIB per cápita crece después del peronismo y en el periodo de la industrialización mucho más de lo que creció a principios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX. Entonces, yo también cuando hice ese dato lo calculé 794 veces porque dije, yo estaba seguro que no era así, estaba seguro que el PIB per cápita se había estancado después y seguro que crecía menos que el principio del siglo XX. Y no, qué sorpresa que no. Mira vos. Digamos, no es solo la discusión en este caso con los liberales, con los libertarios, sino nos cuesta a nosotros, digamos, aceptar que países que fueron exitosos en el capitalismo tuvieron medidas sumamente radicales de intervención en la economía, digamos. Y nos cuesta decirlo, digamos, sin automacartearnos, digamos, ¿no? Claro, claro. Por eso para mí, y ya cierro el último, siempre a mí, cuando fui director de Economía Política, una vez lo invitamos a Amado a la universidad, que tema, pero uno de los mejores momentos que yo recuerdo era cuando nosotros en el almuerzo, investigadores sin ningún compromiso político, pensábamos que era imposible estatizar las FJP porque nos iban a invadir de Estados Unidos. Y de pronto un día la política nos corrió por izquierda y vinieron unos tipos y ¿no? Se estatizaron las FJP. Sí. Se reivindica poco esa medida y fue una medida importantísima, digamos, ¿no es cierto? Y se pudo hacer y dio lugar a la asignación universal por hijo y permitió financiar el fondo de garantías y todo un montón de cosas, ¿no? Y está muy bien rescatarla porque es parte de lo que está en juego. Germán, bueno, qué lujo ese libro. ¿Dónde podemos conseguirlo? Mira, por ahora se terminó de imprimir la semana pasada, está en la librería de la Universidad de La Plata. Sí está cerrando el año, me decían el otro día que lo iban a colgar también su edición digital en el portal, pero no sabemos, por ahí los Bien, compañeros ya entran de vacaciones, así que en febrero, si me das un lugarcito, felicitarlo, ahí obvio que sí. contamos un poquito mejor. Yo ya voy a tener mis copias, así que hacemos una distribución. Dale, dale, perfecto. Germán, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras, Hasta luego. felicidades. Igualmente, felices fiestas. Estamos escuchando a Germán Pinazo, es economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento, que acaba de sacar su libro. Es una buena noticia, como que no lo festejamos y se lo recomendamos y ya seguramente tendremos